Bien, muchas gracias por seguir estas jornadas. Seguimos ahora, acabamos ya la primera jornada, vamos a finalizar ya con la última comparecencia y tengo ya sentado a mi izquierda a Juan Martín Maestro Castroverde, que es portavoz de FENACEIN. ¿Y qué es FENACEIN? FENACEIN es la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil. El invitado anterior, el compareciente anterior, ya ha dado unas pinceladas sobre cómo quedarían la red de centros de educación infantil privados en España, es decir, un claro riesgo de desaparecer o de extinguir según marca la nueva ley educativa. Y por eso consideramos importante que este colectivo esté aquí representado en estas jornadas y nos dé a entender las explicaciones sobre la nueva ley educativa alicena. Así que, Juan, tú es el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues, ante todo, muchas gracias por la invitación, por darnos voz, que normalmente es algo que no tenemos muy fácil dentro de lo que es el sector educativo. Somos casi siempre un poco la parte minúscula de todo el sector educativo. Contar que la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil surge alrededor del mes de mayo de 2016 y surge porque, bueno, yo creo que de alguna manera todas las asociaciones se habían ido desarrollando fundamentalmente su tarea en las comunidades educativas, en las comunidades autónomas a las que pertenecían, dado que lógicamente eran las comunidades las que tenían la competencia, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos y empezar a comentar cuáles eran los problemas que teníamos en cada una de las comunidades, nos dimos cuenta que teníamos mucho en común y que a pesar de estar las competencias transferidas, realmente seguíamos siendo de alguna manera controlados o víctimas de una serie de normativas que nos afectaban a todos exactamente por igual. Por tanto, decidimos constituirnos de nuevo en federación, agrupando asociaciones que a su vez tenían centros de educación infantil de 0 a 3 años, del primer ciclo de la etapa educativa, y todos siendo centros privados y todos contando con autorización administrativa. Es decir, no agrupábamos ningún tipo de oferta que fuera bajo los términos ludoteca, guardería, ni ningún otro tipo que estuviera atendiendo a los niños. Nuestro objetivo, pues lógicamente, una defensa de un modelo educativo dual en donde, lógicamente, esté basado en la coexistencia y la cooperación de una red pública de centros y de una red privada, lógicamente, ¿no? Que cumplimos de alguna manera el mismo cometido y desarrollamos exactamente la misma tarea. Por otra parte, y viendo la situación de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estos años la educación infantil, pues también veíamos que era necesario la búsqueda de un sistema de financiación que permitiera, lógicamente, el poder dar la oferta que estos centros privados, que como comentaré más adelante, somos totalmente necesarios para poder desarrollar estas enseñanzas, y que esa financiación fuera en unos términos que permitieran pues, los principios de suficiencia y de estabilidad para los centros, ¿no? Por supuesto que otro de los objetivos que creo que compartimos, no solo siendo privadas, sino con cualquier administración, es la defensa del ciclo 03 como una unidad. No entendemos que sea la única parte o el único ciclo de una etapa educativa que se permita desarrollar de forma incompleta. Nadie entendería que un centro de primaria dijera yo solamente tengo los 3 primeros cursos, el resto lo tendrá que hacer usted en otro lado. Bueno, pues eso nos pasa en el sector del primer ciclo de la educación infantil. Y luego, por otra parte, algo que, como comentaré más adelante cuando hagamos un poco el análisis desde el punto de vista legal, es que a lo largo de todos estos años están surgiendo una serie de ofertas para atender a niños de 0 a 3 años que no cumplen con ningún requisito ni con ningún tipo de autorización administrativa, evidentemente poniendo en riesgo lo que es el propio contenido y el propio sentido que tiene la educación infantil
y poniendo en riesgo, en algún caso, a los niños. Es decir, no están sometidos a ningún tipo de control. Y esto sorprende porque esto no es algo nuevo. Esto, como ya comentaré, esto viene desde el año 1990, en donde hay una ley orgánica que expresamente habla de la necesidad de que esos centros que acogen a niños de forma continua de 0 a 6 años, lógicamente cuenten con esa autorización administrativa. A día de hoy no se está cumpliendo y prácticamente en ningún punto de España, ¿no? Y bueno, el objetivo también de la federación era poder participar fundamentalmente pues, en todos los organismos que afecten al sector. Por dar una dimensión del sector de la educación infantil y utilizando datos oficiales, aunque ya sabéis que los datos oficiales siempre es difícil de recogerlos y van con un cierto retraso, pero bueno, viendo la tendencia, a día de hoy podemos hablar de que hay aproximadamente unos 475.000 alumnos que están en el primer ciclo de educación infantil. Por lo que os decía anteriormente, esto no quiere decir que que solo haya 475.000 niños de 0 a 3 años que están en algún otro tipo de establecimiento y están siendo atendidos, ¿no? Es decir, que aquí solamente son los niños que están escolarizados, en el sector público y en el sector privado. Aproximadamente venimos a ser un 50% pertenece al sector público, un 50% pertenece lo hace en el sector privado. Si hiciéramos un análisis exhaustivo de esas estadísticas, veríais que hay en comunidades que prácticamente es mayoritario a lo mejor el sector público, porque sí es verdad que hay centros del sector privado que no cuentan con la autorización administrativa y por tanto no están reflejados en los datos que ofrece el Ministerio de Educación. Ahora mismo el sector privado tiene del orden de unos 240.000 alumnos. Escolarizar a estos alumnos que suponen prácticamente 19.000 unidades, teniendo en cuenta bueno, pues la estructura que puede tener un centro de educación infantil, desde 4 hasta 8 unidades, normalmente 8 unidades en el sector privado prácticamente no se da. Esas 19.000 plazas pues supondría el que si se quiere desplazar al sector privado, el sector público tendría que construir cerca de 3.000 escuelas, ¿no? Eso, bueno, básicamente en cuanto a los datos. Hay otro dato que sí que me gustaría resaltar por las consecuencias que prevemos que puede tener la LOMLOE, y es que en el primer ciclo de educación infantil el 90% de los alumnos lo hace en centros exclusivos de educación infantil. Solamente un 3,5% lo hace en centros que tienen educación infantil y primaria y un 6,9% en centros en donde lógicamente tienen todos los niveles, no solamente infantil, tienen primaria y tienen también la ESO. Prácticamente hay un dato que también es importante, mientras que en la pública el 94% de los alumnos lo hacen en centros de infantil exclusivamente, en la privada solamente lo hace el 84%. ¿A qué se debe esto? Pues a que los niños en el último año, de 2 a 3 años, son captados por los colegios, se rompe el ciclo y terminan el primer ciclo de educación infantil en los colegios. Aproximadamente un 14%, una cifra que me parece muy alta y que refleja de alguna manera la situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es la situación de la educación infantil dentro del sector privado? Pues atravesando, lógicamente, muchísimas dificultades. Muchísimas dificultades que ya vienen de años atrás por una serie de situaciones como es la baja natalidad. Sí se nota que la incorporación del niño a las escuelas se retrasa, el aumento de los permisos de paternidad y de maternidad. Se está ampliando la oferta, fundamentalmente a nivel público. Aquí, evidentemente,
si nadie impide que se monte un centro privado, nadie queremos que se impida que se monte un centro público, ¿no? Lo único que siempre hemos pedido es que haya alguna administración que en algún momento se le ocurra la brillante idea de hacer un mapa de necesidades. Es decir, es que se está construyendo, no sé si el término es muy correcto, pero se está construyendo en plan safari. Es decir, aquí tengo un terreno, aquí me cabe un centro, aquí lo pongo. Y muchas veces ni hay población para atender en ese centro a los niños, o incluso ya hay una oferta que lógicamente está dando ese tipo de servicio. Por tanto, ahí sí es pedir por nuestra parte a las administraciones que primero se intente detectar qué necesidades tenemos para luego poder ir avanzando, ¿no? Otro de los problemas, como ya mencionaba antes con datos, nos viene dado porque los colegios se ha creado una estructura con los diferentes cambios que ha habido en la legislación educativa. El primer encaje hubo que hacerlo con la aparición de la ESO primaria. Muchos centros tuvieron que tomar la decisión de renunciar a la ESO, quedarse con la primaria y crecer, por decirlo de alguna manera, hacia abajo, hacia el segundo ciclo de educación infantil. Consecuencia de eso también hubo muchos alumnos de ESO que pasaron a institutos, y aquí me gustaría recordar, por unirlo también con el tema de la educación infantil, de llevar el primer ciclo a los colegios, la cantidad de críticas que levantó el llevar alumnos de la ESO, alumnos muy jovencitos, para, lógicamente, compartir un espacio con alumnos muchísimo mayores, ¿no? Y luego otro tema que ya he adelantado antes, que es la aparición y la proliferación de toda una serie de centros que de alguna manera no cumplen con ningún tipo de requisito, ¿no? Y aquí sí también denunciar que en muchos de los casos hay normativa como para exigirles que se cumplan con toda esa serie de requisitos, pero muchas veces en la administración es más fácil, cuando se tiene un problema, mirar para otro lado que intentar buscar la solución, porque la solución a lo mejor es más compleja, ¿no? Otro de los problemas es los recursos insuficientes también que nos podemos encontrar que tienen las familias para poder optar, lógicamente, a llevar a su hijo a una escuela. En alguna comunidad esas escuelas públicas son gratuitas, pero bueno, no se cubre, lógicamente, en todas las zonas. Puede haber una zona en donde hay muy pocos niños, el nivel socioeconómico es muy alto y hay plazas en la escuela. Y otras zonas en las que el nivel socioeconómico es mucho más bajo, hay mucha demanda y no se pueden cubrir todas las plazas. Y esa familia no tiene recursos para poderlo llevar a cualquier otro centro, ¿no? Aquí se junta también con que ninguna escuela directamente tiene ningún tipo de apoyo económico, prácticamente en ningún punto de todo el territorio nacional. Siempre las ayudas se reciben directamente a través de los padres y el centro únicamente lo que tiene que hacer es el trabajo administrativo para que el padre pueda cobrar esa ayuda, ¿no? Evidentemente, el tema económico es un tema muy importante. Uno, el deseo que puede tener de escolarizar a su hijo en unas condiciones se va a ver filtrado por una demanda, para convertirlo en demanda por una serie de situaciones, y evidentemente la económica es una muy importante. Y algo que me parece que es muy trascendente, y es que siempre que estamos hablando del tema educativo, parece que la ley más importante es la ley de educación, que en su momento se saca. Y a mí muchas veces me parece que es mucho más importante las diferentes leyes de presupuestos generales que tiene se tiene a nivel de gobierno, a nivel de administración central, como a nivel de administraciones autonómicas o como a nivel de administraciones municipales, ¿no? Por tanto, ahí es importante el buscar una salida, pensando, lógicamente, en que este tipo de educación pueda llegar a todos aquellos que quieran tener este tipo de educación, que también sería una forma, de alguna manera, de frenar esa oferta ilegal, ¿no?
También nos sentimos, en este sentido, y en general, la educación infantil, como os decía, un poco discriminados, ¿no? Dentro de lo que es todo el sistema educativo. Sentimos que muchas veces, cuando se habla de educación, no se tiene la agilidad como para poder contextualizar una norma que a lo mejor tiene mucha validez en alumnos de primaria, en alumnos de secundaria, pero que no tiene ningún sentido en alumnos de infantil, ¿no? Es decir, en estos días, y la situación de este año, evidentemente, no la quiero incluir en la exposición porque es una situación muy peculiar, pero sí en esta situación que hemos tenido de pandemia, bueno, pues aquí nada más que hemos oído hablar de teleformación y aquello que planteas, oiga, ¿y se le ocurre algo para los niños de 0 a 3? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos seguir desarrollando nuestra actividad y nuestro cometido? Con lo cual ahí creo que también habría que hacer un esfuerzo en esa situación. A nivel legislativo, bueno, de todas las múltiples leyes que llevamos en educación, a mí me gustaría destacar, por empezar prácticamente casi mejor, por el año 90, por la LOCSE. La LOCSE yo creo que para la educación infantil tuvo dos situaciones con muchísima repercusión. Una situación muy importante y entiendo que muy positiva era que reconoce el 0-6, lo reconoce como etapa educativa, reconoce todo lo que lleva esa etapa educativa, reconoce que hay que cumplir con unos requisitos mínimos, reconoce que tienen que tener un tipo de instalación, que tienen que tener unos profesionales muy cualificados para poderla atender, pero desde mi punto de vista comete un grave error que creo que ya está consolidado y que poco se puede hacer. Y es la división en dos ciclos, dividir de 0 a 3 y de 3 a 6. No he encontrado todavía nadie que me dé una explicación pedagógica de por qué se dividió de esa manera los dos ciclos. La única creo que me la puede dar un matemático diciendo que, mira, es divisible por 2 y se corta en el 3 y de 3 a 6. Desde mi punto de vista hubiera sido bastante más lógico el haber hecho una división de 0,4 y de 4,6. Incluso, además, por continuidad casi con el planteamiento que se tenía de lo que era el preescolar. Y bueno, otro punto importante también dentro de la LOCSE es que ya se establece, se hace una modificación de la LODE en el sentido que establece que hay que tener una autorización administrativa si se tiene a los niños de forma continua de 0 a 6 años, ¿no? Algo que la única parte positiva de cara infantil que vemos en la LOLOE precisamente viene por ahí porque refuerza de alguna manera este principio de autorización y además esta autorización la lleva al campo de infantil, al campo de las competencias educativas. Es decir, no puede dar cualquier tipo de administración. La autorización la tiene que dar la administración educativa competente en esa comunidad. La aparición de la LOLOE, pues de cara al tema de infantil y con ligeros matices, realmente nuestra gran decepción no es por lo que dice, sino porque es que sigue diciendo lo mismo. Entonces, nosotros hemos estado peleando por conseguir que se pudiera modificar el artículo 15 de la LOE en dos aspectos. Uno, en el sentido que se está permitiendo de alguna manera que las administraciones puedan establecer algún tipo de convenio con el fin de avanzar en esa escolarización de los niños de 0 a 3 años. Se está permitiendo que haya convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro. Evidentemente, por lo que sabéis del sector, no es un sector en donde lo que prime sea la parte económica, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ni hay ánimo y mucho menos hay lucro, por supuesto, ¿no? Entonces eso nos cierra la puerta a un modelo de financiación que pueda partir de la administración central y que permita
a las diferentes comunidades autónomas legislar favoreciendo estas situaciones. Ahora mismo esto es norma básica y nos cierra la puerta a cualquier tipo de convenio que se pueda firmar. No entiendo por qué el 0,3 una vez más es discriminado, por qué un modelo de financiación, teniendo en cuenta el centro, es válido a partir de los 3 años. Antes se nos daba la excusa de que, lógicamente, la Constitución solamente pretendía garantizar lo que era la edad obligatoria de escolarización y, bueno, pues el 3,6 no es obligatorio y está subvencionado, está concertado y goza de ese tipo de ayudas. Bueno, pues el 0,3 seguimos excluidos y prácticamente en todas las comunidades en donde se recibe algo de dinero para la educación infantil tiene que ser a través del padre y nunca directamente al centro. Teniendo en cuenta que la financiación directamente al centro sería importante porque garantizaría la oferta y el que el padre pueda recibir dinero, pues de alguna manera también fomenta esa demanda, ese deseo que puede tener de escolarizar. El otro punto que sigue estando exactamente igual en la LOMLOE es el que establece que los centros pueden impartir el ciclo de forma completa o de forma incompleta. Y bueno, pues viene a decir que si al menos será un curso entero, hay que tener propuesta educativa. A mí me cabe la duda, y tenemos casos, que los colegios incorporan al niño a lo mejor después de Semana Santa. Entonces entiendo que incorporan al niño después de Semana Santa y leyendo la ley, ¿qué pasa? Que no se tiene obligación de tener ni propuesta educativa ni nada. Le tengo entretenido hasta que llegue el verano y luego ya le escolarizo y le meto en el aula, ¿no? Esta situación de ciclo incompleto que en diferentes comunidades se da en centros públicos y se da en centros privados. Y de hecho la LOMLOE hace una invitación precisamente a los centros públicos para que incorporen a estos niños. No creo que vayan a incorporar el 0,3, supongo que incorporarán el 0,2. Una vez más, rompiendo de alguna manera el ciclo. Bueno, estuvimos trabajando, estuvimos aquí en el Congreso de los Diputados, trabajando con los diferentes grupos. Agradecer al Grupo Parlamentario Popular, que fue el que se hizo un poco partícipe de nuestra solicitud. Se presentó una enmienda. En esa enmienda creo recordar que había también una transaccional del Grupo Parlamentario Vox. No salió adelante. Salió adelante una enmienda que presentaba el PSOE con Unidas Podemos. Y sí me llamaba mucho la atención que había una enmienda que no salió, que era de Unidas Podemos, en donde se hablaba de alguna manera que mientras que no se pudiera atender toda la escolaridad por parte del sector público, que bueno, que se fueran firmando convenios, ¿no? Establecer convenios con centros privados. Y aquí no hablaba ni ponía ningún límite. Pero bueno, pues esa situación de alguna manera tampoco pudo salir adelante. ¿Cómo son los centros de educación infantil privados? Pues son pequeñas empresas, generalmente autoempleo, prácticamente en su inmensa mayoría femenino, iniciativas femeninas, personal, trabajadoras mujeres en casi su totalidad y en un régimen. A mí no me gusta el término que muchas veces utiliza la gente en el sector cuando te dice estamos en esto por vocación, ¿no? Y no me gusta en absoluto el término porque de alguna manera veo que implica una cierta resignación. Cuando uno dice que hace algo por vocación, mal asunto, ¿no? Porque está ahí a duras penas luchando, ¿no? Yo prefiero decir que la gente que está en el sector, tanto en la parte empresarial como en la parte laboral, lo está haciendo por devoción. Porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, yo invito a quien quiera pasarse por un centro de educación infantil, le invito para que vean cómo trabajan, incluso le invito para que vean sus libros de contabilidad, para que vean el sentido que tiene realmente su trabajo, ¿no? De ahí que bueno, me parece sumamente importante el buscar un modelo en donde estos centros tengan cabida porque ya están ahí y porque ya estaban incluso antes, es decir, se llevan muchos años trabajando
en este tema, ¿no? ¿Cómo abordar el tema de la financiación? Pues lo primero, a mí me gustaría el aclarar algo que yo creo que no es un concepto que en muchas comunidades se tenga tan claro. Es decir, cuando hablamos de educación pública en el 03, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando generalmente de un modelo que yo creo que en los 30 últimos años o 25 últimos años establece una situación en la que una administración construye el centro. Generalmente es fácil porque siempre hay un municipio que tiene un terreno que puede ceder, siempre hay algún tipo de fondo al que acudir, Fondo Social Europeo, Plan Zapatero, etcétera, etcétera, en donde yo de ahí puedo sacar unos fondos para construirlo. Y luego ya me busco una forma de financiación, pero no lo gestiono yo como administración pública, lo gestiona una empresa privada. Con lo cual no entendemos muchas veces el menosprecio que se tiene al sector privado, cuando ese mismo sector privado, esas mismas empresas podrían estar gestionando una escuela pública, con los mismos requisitos mínimos que se establecen por ley. No hay diferencia en titulación, no hay diferencia en espacios. Bueno, sí hay diferencia porque, lógicamente, es mucho más vistoso construir con dinero del erario público que construir con su propio bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Bueno, pues que hay sectores, lógicamente, económicos que sí les interesa este tipo de gestión y las empresas pequeñas, lógicamente, no tienen acceso a ese tipo de gestión porque económicamente requiere un mínimo y un esfuerzo muy grande para poder acceder a esto. Otro punto importante es lo que se está planteando como gratuidad de la escuela infantil, cosa en la que estamos totalmente de acuerdo, pero si nos fijamos, cuando se habla de la gratuidad de las escuelas infantiles, se justifica con que se está contribuyendo de esa manera a que las familias puedan acceder a la educación infantil de primer ciclo, ¿no? Que se está buscando, lógicamente, una igualdad, que se está buscando derribar una barrera económica, que hay que favorecer la escolarización temprana, que hay que universalizarla, que hay que avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, nosotros, aunque somos privados, hacemos lo mismo. Es que hacemos lo mismo. Es decir, no es una excusa ni para crear estructuras nuevas cuando hay estructuras que ya están funcionando, que no requieren ningún tipo de inversión, que están desde el primer día, que no hay que esperar 8 años. No hay que esperar 8 años para que esa gratuidad pueda llegar a los alumnos, que puede llegar ya directamente. Entonces, no entendemos el planteamiento que se pueda estar haciendo cuando nosotros estamos dando el mismo tipo de servicios y con las mismas garantías. Insistir que la ayuda, entendemos que hay que buscar un modelo que llegue, lógicamente, a los centros y que favorezca y que se conserve, lógicamente, los términos en los que está prevista la educación infantil. Sí me gustaría también algo que aquí en Madrid creo que es la única comunidad que lo refleja y que la ley no me gusta que cuando se habla de centros privados se le prive del término escuela, es decir, se le arrincone como centro infantil. Sé que en sí no suena mal, pero a mí particularmente me parece un tanto despreciativo, entre otras cosas por el gran cariño que yo creo que para todos transmite el término escuela, ¿no? En Madrid se denominan escuelas infantiles privadas y no entiendo por qué en otras comunidades hay que renunciar al término escuela y se tiene que hablar de centros infantiles. Y bueno, básicamente era un poco la exposición y... Pues nada, Juan, pues si pasamos a las preguntas, si os parece. Sí, perfecto. En primer término, los periodistas. No sé si algún periodista, vemos ahí a Olga del Mundo, Ana de Europa Press, tiene alguna pregunta. Si no las hubiera, pues damos paso al resto de participantes por si quieren realizar alguna pregunta o algún apunte. Así que, Ana, Olga, si no tenéis ninguna pregunta,
y algún otro participante quiere tomar la palabra, pues adelante. No parece Clarísimo. que haya nadie que quiera realizar ninguna pregunta en este caso. Así que, bueno, pues si queréis cerrar el acto y las jornadas. Pues nada, pues con la comparecencia de Juan de Fenacein, de la Federación Nacional de Centros de